Vamos entonces a comenzar a hablar ahora de lo que son los números racionales. Dejamos atrás a los conjuntos contables que están representados aquí en la recta numérica. Solo para recordarlo, entonces recuerda que los conjuntos contables, el primero de ellos era este conjunto que estaba aquí, que era el conjunto de los naturales. Partían en el 1, no tenían fin, hacia el más infinito. ¿Ya? Se les puede llamar de otra manera como los enteros positivos. Después aparece otro conjunto dentro de este grupo de los conjuntos contables. Aparece otro grupo que tiene un solo elemento más que el conjunto anterior. Ese conjunto se llama el conjunto de los cardinales, también llamado enteros positivos, y el cero. Recordad que el cero es el neutro, por lo tanto el cero no tiene un signo, ¿ya? Y finalmente apareció, porque habíamos conversado este tema de la sustracción y qué pasaba cuando el sustraendo era más grande que el minuendo, aparece este conjunto ya más amplio que tenemos acá, que es el conjunto de los enteros, y con él estuvimos trabajando bastante tiempo. Y el conjunto de los enteros entonces va a tener también una parte que es solamente de enteros negativos, o podría yo también llamarla enteros negativos incluido el cero. Lo importante es que los enteros es la unión de los enteros negativos unidos con el cero, lo coloco entre llaves porque es un elemento, unidos con los enteros positivos. Ese es el conjunto de los enteros. Y se llamaban conjuntos contables porque tenían la particularidad que si yo tomaba dos enteros cualquiera, o dos naturales cualquiera, o dos cardinales cualquiera, distintos entre sí, yo iba a poder saber cuántos o habían, o si es que no habían, enteros entre uno y el otro. Por ejemplo, si yo tomaba el entero 1 y tomaba el entero 5, yo puedo saber cuántos otros enteros hay entre ellos, o desde uno hasta el otro. Si digo entre el 1 y el 2, no hay ninguno. Entre el 1 y el 3 hay uno. Cualquier pareja de enteros que yo tome, yo voy a tener esa posibilidad. Por eso se dice conjuntos contables. No son densos. Por lo tanto, a la hora de graficarlos, recuerda que en realidad no pueden representar una recta, porque una recta no es solamente estos de acá, no es solamente el menos 7, el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, o el total de números enteros positivos que haya y el total de números enteros negativos que haya. ¿Por qué razón? Porque estoy dejando un espacio entre ellos. La gráfica de los números enteros, al ser un conjunto contable, es solo de puntos, pero no son puntos así, desordenados, son puntos que son colineales entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que uno podría trazar una recta y unirlos a todos al mismo tiempo, sin ninguno de ellos quedar fuera. Y son equidistantes unos con otros, cuando tienen el sucesor o el antecesor. ¿Ya? Por eso no son densos y se representarían más que nada como un conjunto de puntos colineales entre sí. Pero resulta que hay numeritos que, por ejemplo, caben justo aquí. Y nosotros sabemos que el numerito que cabe justo ahí en la mitad es el numerito que llamamos 2,5, que en realidad la coma es un punto, pero en la prueba de transición la colocan como coma. Así que vamos a hablar de la coma decimal y no del punto decimal. ¿Ya? Sabemos que está ese también, como sabemos que está, por ejemplo, aquí también, justo en la mitad, el menos 4,5. ¿Ya? Y así un montón otros. O podríamos decir que, por ejemplo, aquí está el 4 enteros un quinto. O por ejemplo, aquí está el un tercio, etc. Es decir, sabemos, a pesar de que no lo habíamos estudiado, que hay otros numeritos que no son enteros. Y esto lo sabemos porque cuando hacíamos la división, el dividendo, por ejemplo, 9, el divisor 3, el cociente 3, resto 0. No siempre va a ser entera, no siempre va a ser así. Este no siempre va a ser divisor de ese. Yo podría tener 9 dividido 2, y nosotros sabemos que el 2 en 9 cabe 4 veces y me sobra 1. ¿1 de cuánto? 1 de 2.
Por lo tanto, se puede escribir como 4 o como 4 enteros y uno de 2. Eso después se formaliza entonces como el concepto de fracción, como 4 enteros, y a eso yo le tendré que sumar un medio. Ustedes esto abreviadamente como número decimal, después dicen viene una coma y le bajan un 0 y el 4 en este 9, 9 dividido 2 y el 2 en 10 es 5 y llegan a 4,5. 4 enteros un medio. Es decir, que producto de la división, como esta no siempre era entera, se pudo formalizar la idea de fracción. Uno podría pensar que es así, pero en realidad el concepto de fracción es más simple aún. Tú tienes que pensarlo con el ejemplo de la torta. Ya no vamos a decir que una torta y yo me voy a comer un tercio de la torta, porque suena un poquito gula, un poquito mucho y nos enfermaríamos. La realidad es que, por ejemplo, de hecho uno las compra, si las tortas, yo compré una torta para 10 personas, ¿ya? Y de esa torta para 10 personas, entonces le va a tocar un pedacito a cada uno de los 10 participantes de la reunión que se vaya a hacer. Eso quiere decir que cada uno va a recibir uno de 10. ¿Qué me indica el 10 de abajo? Que ya lo vamos a formalizar el nombre, me indica en cuántas partes iguales yo voy a dividir esa torta. Es decir, el numerito que está abajo me va a decir en cuántas partes iguales voy a dividir el total. El total. ¿Ya? Y resulta que eso de dividir en partes iguales ya lo hacíamos en la división. Entonces, ahí uno entiende que, claro, la fracción y la división son como hermanas. De hecho, la fracción tiene la gracia que es un número y una operación al mismo tiempo. ¿Ya? Voy a borrar esto para centrarnos en lo que nos interesa en los nuevos. ¿Ya? Y se formaliza entonces por una necesidad de expresar este tipo de situaciones el concepto de fracción y aparece el conjunto de los números racionales que tiene como símbolo esta Q con esa famosa rayita. Conjunto Q, conjunto de los racionales. Definición de los conjuntos de los racionales. Al no ser contable, no lo puedo hacer por extensión, como lo hacía con los otros conjuntos. No lo puedo hacer así. Tengo que hacerlo por comprensión, y por comprensión viene escrito como en palabras, solo que son palabras matemáticas. Entonces dice que un número racional, de forma fácil, es todo aquel número que se puede escribir de la forma A partido con B, A partido por B, donde A y B pertenecen al conjunto de los enteros y B siempre ha de ser diferente de cero. ¿Ya? Es decir, que una fracción es como una comparación a través de un cociente, donde A recibe el nombre del numerador y B recibe el nombre del denominador. Y como es una comparación como por cociente, entonces decir A partido por B, es como equivalente, no voy a colocar el símbolo para no confundirlos, a decir A dividido B. Eso quiere decir que el A, que era el numerador, es como el símil, como sinónimo de este de acá de la división, del dividendo. Es como lo mismo que el dividendo, y el denominador es como lo mismo que este de acá, que se llamaba el divisor. ¿Ya? Y vamos a tener este concepto de fracción. ¿Qué cosa es un número racional? Dijeron los matemáticos. Entonces uno podría remontarse la historia, y de hecho aquí después vienen unas peleas grandes, especialmente con Pitágoras y las escuelas pitagóricas, siglo VI antes de Cristo, por ahí. Pero dijeron los filósofos y griegos importantes de la época que toda aquella cosa, situación, etcétera, que sea medible, una cosa, un objeto, esa medida iba a poder ser expresada como un número racional, es decir, escrito como la comparación de un cociente entre el numerador y el denominador. Es decir, que se va a poder escribir como fracción. Cosa que después se desestimó, el tema de la raíz de 2 para videos futuros. Ya, raíz cuadrada de 2, ya ahí cambia el cuento. Pero eso es lo que se decía, así de importante era. Notar, numerador y denominador pueden valer cualquier número. Entero. Y el denominador distinto de 0. Por el tema de que si divido por 0,
entonces viene esto de la indeterminación o la no existencia. No se puede. ¿Ya? Ejemplos de números racionales. Ejemplos. Ya con una fracción, un tercio. Eso es un número racional. Está escrito como fracción. ¿Por qué es una fracción? Porque este es un número entero y este también es un número entero y lo estoy comparando a través de un cociente. Solo que en vez de escribirlo con el operador división, lo escribo con las rayas fraccionales. ¿Ya? Ahora, si coloco menos 2 partido por menos 3, esto también es una fracción, correcto, también es un número racional. ¿Por qué razón? Porque estoy comparando a través de un cociente dos números enteros. Nadie ha dicho que estos tienen que ser siempre positivos, pueden ser ambos negativos, o podría yo tener, por ejemplo, arriba menos 7 y en el denominador un 3 positivo. ¿Ya? Que después cuando yo hago regla de los signos, como una fracción es lo mismo que una división, más partido por más sigue siendo más. Menos partido por menos es más, porque es menos dividido menos. Y menos dividido con más, y ¿dónde es que tiene el más? Y estos de acá, que acuérdate que si son positivos va tácito, se lo colocamos. Menos partido por más sería menos, etc. Son todas fracciones, por lo tanto son números racionales. Ningún problema, ningún problema. ¿Ya? El único que no puede usarse bajo es el cero. Cuidado con distraerte, porque de repente la prueba va a colocar 2,3 partido por 8, o va a colocar 1 más raíz de 4 más raíz de 5, raíz cuadrada de 5 partido por 3, o va a colocar menos 3 partido por raíz de 7, raíz cúbica de 7. Estos de acá, ninguno son fracción. Pero ¿cómo que no, profe? Si ahí está un número partido por otro número. Este de acá no es entero, por lo tanto no es una fracción. Este de acá tampoco es un entero, de hecho este es irracional, no es una fracción. Este también es irracional, no es una fracción. Para que sea fracción no tiene que tener la forma, debe cumplir con las reglas, numerador y denominador, números enteros. Ahora, que este o alguno de estos no, pero este sí, por ejemplo, se pueda llegar a escribir como una fracción, ese es otro cuento para después. Pero ahora estamos solamente hablando de lo que es un número racional. Ya, si lo puedo escribir como fracción, es racional. La única pregunta que nos haríamos ahora sería, comparado con los números enteros, como yo tenía esto de que todo natural era un número cardinal y estos a la vez eran un número entero, esto de eran es subconjunto, entonces, ¿será que todos los enteros también son racionales? Esto es sumamente verdadero e importante. ¿Por qué todo número entero es un número racional? Eso es lo importante de ahora, tenerlo presente, porque resulta que todo número entero, ya lo hemos visto, es al menos divisible por uno y por sí mismo. Y al ser todos divisibles por uno, el número entero que a mí se me ocurra, menos 38, yo lo puedo escribir como una fracción. ¿Qué fracción es menos 38? Es, por ejemplo, menos 38 partido por 1. Pero también podría haber colocado, fíjense, 38 partido por menos 1. Total, menos partido por más me va a dar menos, y más partido por menos me da menos. Y así infinitas más, porque no hay una sola, siempre hay infinitas. Podría haber sido el doble de esto y el doble de esto. Es decir, haber sido menos 76 partido por 2, etc. El 0 partido por 1 es 0. El 11 partido por 1 es 11. Como todo número al menos es divisible por 1, todos los números entonces se pueden escribir como fracción. ¿Qué números? Enteros. Eso quiere decir que todos los enteros son racionales. Y la pregunta sería, ¿y cuáles son los otros? Bueno, los enteros, las fracciones, que tendremos que estudiarlas para ver cómo se comportan, y los números decimales, pero no todos. Eso es un grave error. Decir que todos los decimales son racionales es falso. Algunos sí y otros no. Y reconoceremos algunas otras ideas que están asociadas a los números racionales, en especial la de porcentaje, que se expresa como una fracción de denominador 100. Para terminar, la propiedad más importante del conjunto de los racionales, a diferencia de los conjuntos contables, esto notarlo en grande, es importante. Siempre se pregunta, ¿es un conjunto denso? ¿Qué quiere decir que sea denso? Acuérdense que
Cuando era contable, si yo tomaba dos enteros cualquiera, podía decir cuántos enteros habían entre uno y otro. Por mucho que fueran muchos, yo los iba a poder contar. En cambio, el conjunto de los racionales es un conjunto denso. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuántos racionales hay entre el racional 2 y el racional 5, yo no puedo decir 1, 2, porque ahí estaría contando al racional 3 y al racional 4 también. Pero ¿y el 2,5? ¿Y el 4 entero es un quinto? ¿Y el 2,6? ¿Y el 2,7? ¿Y el 2,9? ¿Y el 2,99? ¿Y el 2,999? ¿Y el 2,9999? ¿Y el 3,999? Y uno que esté muy cerca del 5 y otro que esté muy cerca del 2, pero que nunca van a ser 5 y 2. Son infinitos, igual que los enteros, los racionales. Pero resulta que entre uno y otro también hay infinitos. En los enteros, entre un entero y otro entero distinto, no hay infinitos, hay infinitos enteros. En cambio, en los racionales, entre un racional y otro racional cualquiera, hay infinitos racionales. Si es que son distintos, si es que son iguales, no puede haber ninguno. De hecho, ahí uno puede probar ciertas cositas, ¿ya? Pero si tomo dos racionales distintos, entre sí hay infinitos racionales. Propiedad de densidad. Primer conjunto denso. Cuidado con pensar que esta recta, entonces, es de los racionales, porque en esta recta, después nos falta colocar otros numeritos, viven también los irracionales. Así que no quiere decir que en esta recta haya solo racionales. Pero ahora sí va tomando forma de recta. Lo que pasa es que entre medio de estos racionales pueden haber algunos irracionales. De hecho, se ha probado que hay más irracionales que racionales. ¿Ya? No es propio para la prueba, sí. Pero eso tenerlo súper claro también. Eso. Clase introductoria de lo que es un número racional, con las propiedades, con los nombres, con definiciones, que la prueba lo que implica.